Pues buenas tardes, estimados colegas. En la sesión 14 de nuestro curso de Introducción a Python para Ciencias Sociales, vamos a seguir con el siguiente tema del bloque 3, que todo es acerca de visualización y utilización de las librerías de Python para generar estos elementos visuales para hacer el análisis e interpretación de los datos. En esta ocasión, la sesión va a estar enfocada a la librería de Seaborn. Como hemos visto en otras sesiones, Python tiene esta gran flexibilidad en cuanto a que posee numerosas librerías que nos permite hacer diferentes actividades con la información. Vimos con anterioridad la librería de Matplotlib, la cual es como la parte básica en cuanto a elementos de procesamiento que nos permite realizar diferentes tipos de visualización, desde las gráficas clásicas que uno maneja desde programas como por ejemplo Excel o matemática, etcétera, donde podemos hacer con Matplotlib gráficas de barras, de líneas, de pastel, donde podemos hacer también subplots, donde podemos mostrar diferentes visualizaciones de los datos, diferentes variables, todos en una malla de gráficas. Como vimos en esa sesión, Matplotlib es bastante versátil. Tiene varias formas de donde los parámetros que uno puede seleccionar nos permite precisamente ir personalizando y mejorando todas estas visualizaciones, además de ir aprovechando todas las posibles dimensiones que nos permite, por ejemplo, la utilización de los colores, las figuras, el tamaño, también las agrupaciones de datos, tal que podamos crear una visualización fácil de interpretar y que también contenga una gran cantidad de información. Bueno, Seaborn es una librería que complementa esas ya funcionalidades que uno tiene con Matplotlib. La particularidad de Seaborn es que es un poco más interactivo y de hecho Seaborn forma parte de toda la siguiente mejora que se tiene con las visualizaciones que son los tableros de control. Los tableros de control no es más que un conjunto de visualizaciones que son interactivas y que también pueden ser actualizadas continuamente si los datos base también se van actualizando. Seaborn justamente permite hacer ese tipo de interacción con los datos y es por lo tanto también importante conocer cuáles son las funcionalidades de esta librería. Bueno, sin mayor preámbulo, pues empecemos a ver qué es lo que podemos hacer con Seaborn. Como ya hemos visto, siempre tenemos que importar la librería, entonces no hay más que importarla. Y como es también costumbre, la vamos a abreviar para no tener que escribir todo el nombre de la librería. Entonces, la convención, cuando ustedes revisen otros códigos, otros notebooks, es que cuando vean SNS, es con mucha probabilidad la abreviación de Seaborn. Bueno, una vez que importen ustedes su librería, vamos a hacer este ejemplo. La librería de Seaborn tiene precargados varios datasets que permiten justamente ir utilizando estos datos para ir averiguando y jugando con las funcionalidades de la librería. En este caso vamos a cargar este dataset que se llama Penguins. Aquí abajo vemos, por ejemplo, que tenemos los primeros 5 renglones de este dataset que ya cargamos aquí. Si queremos ver la totalidad de cuántos registros tenemos en ese dataset, pues es fácil con el comando de shape, tal y como lo tienen ustedes aquí. Tenemos 344 registros y tenemos 7 columnas o 7 variables. Ahora empecemos a trabajar con Seaborn. Al igual que Matplotlib, Seaborn trabaja desde este concepto del canvas. El canvas es como la pantalla en blanco que no tiene ningún elemento gráfico incluido. Y sobre ese elemento base se le van adicionando estructuras o capas de elementos visuales para conformar ya al final nuestra gráfica, ya sea por ejemplo una gráfica de dispersión, una gráfica de líneas, etc. En ese aspecto es muy similar la sintaxis en cómo se usa Seaborn, a igual como se usa Matplotlib. Entonces, vean aquí qué es lo que se está realizando primero. Estamos definiendo un tema vacío. Con este punto set sí. Posteriormente se están definiendo unos parámetros que van a regir todo el comportamiento futuro de esa gráfica. En particular estamos definiendo aquí la resolución de 300. Y también estamos definiendo ya el tamaño que va a tener nuestra gráfica, que va a ser de 6 por 3. Luego, ¿qué es lo que estamos realizando aquí? Le estamos indicando qué tipo de gráfica vamos a realizar. Un scatter plot es una gráfica de dispersión. Dentro, al igual que en Prolib, dentro de esa función tenemos que especificar los parámetros. Básicamente,
lo que va a ir en el eje X y lo que va a ir en el eje Y. Y los datos, o sea, de a dónde va a extraer esa información. La última opción aquí de Hue es básicamente especificar cómo va a asignar la coloración a estos datos. Como ven, de la data frame de arriba, tenemos una columna variable de species. Básicamente lo que aquí estamos poniendo son las especies de pingüinos que tenemos registrados en este dataset. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Hue? Básicamente va a ser un conteo de los valores únicos en esa columna para establecer categorías y en base a cada categoría le va a asignar un color. De esta forma vamos a poder diferenciar los datos en la gráfica de dispersión. Y de hecho este es el resultado. Vean cómo en nuestra gráfica de dispersión, si nosotros no hubiéramos tenido esta ayuda visual del color, hubiera sido difícil interpretar, bueno, a qué se debe esa distribución diferente en la gráfica. Ahora pasemos a otro tipo de gráfica que ya hemos hecho antes con Matplotlib y en este caso es el histograma. Para hacer un histograma con Seaborn es la función isPlot. Igual tenemos que hacer la especificación de qué es lo que va a ir graficado en el eje de la X y cuál es la fuente de los datos. Como ven, pues obtenemos nuestra gráfica de un histograma. También lo podemos hacer de otra forma. En el mismo histograma podemos variar la orientación. Simplemente, en lugar de indicar que va en el eje X, vamos a indicar que va en el eje Y. Y aquí la pueden visualizar. ¿Qué más podemos hacer? Pues opciones adicionales que siempre contamos con, y que siempre contamos en los histogramas. Por ejemplo, variar el tamaño de los bines, es decir, de los espacios o de las cajas donde van siendo acumulados los datos. En este caso, pues se varía el ancho de las barras y tenemos ya un histograma mucho más partido, mucho más discreto. Aquí, por ejemplo, se le añade otro elemento visual. Básicamente es la aproximación de su función de distribución a este histograma. Como ven, pues efectivamente coincide. Donde esté la mayor frecuencia de los datos, obviamente va a estar también el pico de la distribución. En este caso, los datos sugieren que tenemos una distribución bimodal. Tenemos dos picos en esta distribución. Algo que aquí pueden notar es que, por ejemplo, a diferencia de Matplotlib, donde si ustedes quisieran especificar que hay una categorización en la información y que esa categorización se vea reflejada en la forma como ustedes están graficando, ustedes previamente deberían haber aplicado un group by a sus datos. El group by, recuerden que eso es de pandas, lo que nos hace es agrupar a la información de acuerdo a alguna categoría que nosotros estemos especificando o que pandas se encuentre en la variable de interés. Lo que aquí está haciendo Seaborn es que con este comando de Hue, como en una forma automática, está haciendo básicamente esa misma operación de group by. Y lo que está haciendo es que encuentra las categorías únicas dentro de la columna que se esté señalando, en este caso es species, y después se le asigna un color a cada una de esas categorías. Y de esta forma ya tenemos un histograma que ya nos distingue bien la distribución de los datos conforme a las tres categorías que tenemos en nuestra información. Podemos hacer una gráfica de barras, no un histograma, sino ya una gráfica de barras así sencilla, en donde estamos graficando ya dos dimensiones. En uno va a ser precisamente estas categorías y el otro va a ser el largo de sus aletas. Ujú. Aquí hay otro ejemplo, una gráfica de barras, en donde se está también distinguiendo una consideración adicional. Vean, en esta gráfica de barras lo que estamos especificando, al igual que en el anterior, es en el eje horizontal, van a ser las categorías de las especies de pingüinos. En el eje vertical se está cuantificando el largo de sus aletas
y se está añadiendo una categoría o una dimensión adicional de información, que en este caso es el sexo de los pingüinos. Entonces, de esta forma ya tenemos dos grupos diferenciados de acuerdo a las tres categorías o especies de pingüinos que tenemos en el data frame. Y vean que es relativamente sencillo hacer estas separaciones, esta desagregación de los datos, en donde nos permite ver justamente diferencias que no sabríamos identificar si no hiciéramos justamente esta categorización por separado. Ahora pasemos a otro tipo de gráfica, esta que es sumamente utilizada cuando se analiza el tipo de distribución que tenemos en un conjunto de datos y que nos permite establecer, por ejemplo, si tenemos la necesidad de considerar distribuciones atípicas para poder representar estos datos o si al contrario, lo que nosotros vamos a utilizar es simplemente una estadística basada en distribuciones normales, bueno, entonces se tiene que hacer un tratamiento a estos datos atípicos. El boxplot precisamente eso nos permite. El boxplot lo que hace es hacer la gráfica de la distribución de los datos y de acuerdo a los valores de los cuantiles también nos permite ver qué tan simétrica o no es la media de la distribución de los datos y también cuántos puntos de datos se encuentran fuera de los intervalos de la distribución, de acuerdo al primer y tercer cuartil. Por ejemplo, en esa primera gráfica, lo que aquí nos está enseñando es que tenemos dos puntos de datos que podríamos considerar como atípicos, dado que se salen de esos intervalos de la distribución. En el caso de las otras dos especies, no tenemos en realidad valores atípicos. Y vean también, la especie del medio, los chinstrap species, tienen de hecho una distribución bastante simétrica. La línea horizontal marca justamente la posición o el valor de la media. Y vean que es bastante simétrico. En el caso de las otras dos especies, está un poco por debajo de lo que sería como la mitad de la caja. Entonces, sugiere una distribución un poco sesgada. Bueno, esto es justamente muy útil. Y más si hacemos esta diferenciación de acuerdo a las categorías que tenemos en el data frame. Vean aquí otro ejemplo de una box plot, en donde tenemos aquí la separación de acuerdo al tipo de sexo que se tiene en los pingüinos y también de acuerdo a la especie que estamos encontrando en el data frame. Aquí hay una variación de la gráfica de caja del boxplot que es similar, pero la única diferencia es que en lugar de utilizar una simplificación y únicamente marcar la posición de la media, lo que aquí está ocurriendo es que también hace una aproximación de la forma de la distribución de los datos. ¿Y esto en qué nos ayuda? Que nos da ya una idea mucho más certera de si estamos frente a una distribución normal, simétrica, que nos presente algún sesgo, o si tenemos ya una distribución de colas largas, por ejemplo. Aquí, esta gráfica representa exactamente lo mismo que habíamos visto en el boxplot, pero vemos que nos proporciona un poco más de información. Por ejemplo, vean en esta especie de color verde. Lo que nos está indicando la gráfica de Biorin es que tenemos un pico, aquí una acumulación de datos cerca del límite de la distribución. Y este pico no lo observamos en las otras dos. Y tampoco era distinguible si nos hubiéramos quedado nada más con la boxplot. El uso de una u otra ya depende un poco del criterio y del gusto del investigador y no es tan frecuente observar este tipo de gráficas aún. Sin embargo, sí son fácilmente interpretables y si no lo es, pues simplemente nada más una breve explicación. Si ustedes van a la misma documentación de Seaborn, ustedes van a poder visualizar que hay la documentación de cómo también se realiza este cálculo para hacer esta aproximación de la forma de la distribución. Aquí hay otro ejemplo en donde igual se hace esa desagregación de acuerdo al sexo que se tiene en las especies y podemos ver que hay diferencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que aquí podemos notar? Si hacemos esta separación entre macho y hembra, pues podemos observar de que los machos por lo general tienen una mayor longitud en sus aletas. La forma de comparar es que vean dónde están los puntos blancos en cada una de las gráficas de Bioden. El punto blanco justamente representa la media. Entonces, en los tres casos, en las tres especies, observamos que por lo general los machos son un poco más grandes.
Es justamente en eso donde es bastante útil la utilización de estas visualizaciones. Esta información bien se pudo haber también puesto en una tabla y dejar al usuario, al lector, de que hiciera la interpretación correspondiente. Sin embargo, lo que se trata es de que sea este, más fácil de interpretar la información y también sea de mayor aprovechamiento en el sentido de que no consumamos el tiempo del lector, del usuario, a que encuentren dificultades en hacer comparaciones entre los resultados que nosotros proporcionamos. No, al contrario, si nosotros facilitamos su lectura, también ahorramos su tiempo y también pueden ellos dedicarse a hacer preguntas mucho más relevantes a los resultados que uno presenta. Bueno, ahora pasemos a esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Este sería el equivalente de los subplots que hacemos en Matplotlib. Y para hacer este tipo de equivalencia, lo que hace Seaborn es hacer un grid. Entonces, la función es FACETGrid. Y en este caso, lo que estamos haciendo es únicamente el grid vacío. ¿Qué es lo que después está haciendo? Sobre el grid vacío, ahora sí estamos colocando información. Vean que en los argumentos, ahora sí estamos colocando el data, o sea, el data frame que estamos utilizando, y estamos especificando qué columna, qué variable es la que vamos a graficar, y también estamos especificando qué otra variable adicional vamos a comparar una contra otra. El tipo de gráfica también se está especificando. Se van a hacer histogramos en cada uno de las subplots de este grid. Y pues aquí tienen el resultado. Como ven, a lo largo del eje horizontal de este grid, lo que estamos graficando es la categoría de que si es macho o es hembra. Y a lo largo del eje vertical, lo que estamos graficando es la isla en la cual se hizo el registro, o sea, la población de pingüinos presente en cada una de las islas registradas. Y eso nos indica pues, las diferentes distribuciones, o más bien el conteo de la población de acuerdo al sexo que se registró en la especie y también a su ubicación geográfica. Esto, si ustedes lo quisieran hacer en Excel, costaría mucho más trabajo y requería un trabajo, por decir, mucho más manual, en el cual ustedes tenían que realizar gráfica por gráfica y después colocarlas en una forma presentable que hiciera un poco que fuera similar a este formato de un grid. Aquí lo que ustedes pueden ver es que es bastante automático el tipo de presentación que aquí se realiza. Únicamente especificamos de qué tamaño va a ser nuestro grid y luego sobre cada eje del grid estamos especificando qué variables se debe de tomar y con qué separación, con qué categorización estamos haciendo la gráfica. Aquí hay otro tipo de grid en donde estamos haciendo un distribution plot y básicamente lo que ocurre es de que a nuestro histograma se le añade esa aproximación a la función de distribución que correspondería. Y ese es simplemente como una ayuda visual, ¿no? A identificar cómo es la distribución de los datos y de qué estilo es también la distribución. Aquí viene otra gráfica interesante, es PairPlot. Cuando ustedes hacen este primer análisis exploratorio de la información, lo que tienen que luego verificar es primero la distribución de su información, o sea, qué tan agrupada, dispersa o si se nota alguna tendencia en los puntos de datos que ustedes tienen. Pero luego también distinguir justamente estas categorizaciones. En muchas ocasiones nosotros tenemos la información etiquetada, es decir, sabemos de que corresponde a diferentes grupos de poblaciones. En este caso son tres poblaciones distintas, tres especies. Pero imaginen ustedes que no tienen esa información adicional, que ustedes reciben los datos, pero sin este etiquetado. Bueno, una forma de proceder, de ir reconociendo justamente estas agrupaciones, es hacer ese tipo de análisis, por ejemplo, con este pair plot. Lo que ustedes podrían distinguir, imaginemos de que no tuviera color, entonces sería de que primero la distribución de estos datos en conjunto sería bastante sesgada, no seguiría una simetría aparente. Pero también visualmente nos comienza a sugerir algo, que hay acumulaciones de puntos en ciertas zonas de nuestra gráfica que podrían sugerir que hay justamente esa diferenciación, que estamos frente a tres poblaciones de datos distintos. Aquí lo que tenemos, pues ya son datos que están categorizados, entonces, bueno, lo único que nos vuelve a señalar esta forma de colorear la información es que justamente tenemos estas tres poblaciones distintas.
que en algunas características se difieren significativamente, pero en otras al parecer no es tan aparente esa diferenciación. Vean en el segundo renglón y en la tercera columna del grid, donde vemos que hay una combinación aparente de dos grupos en donde respecto a esa variable no hay gran diferenciación entre esas dos especies, más sí respecto a la tercera, la de color verde. Esto nos permite justamente ir entendiendo qué elementos, qué características tiene nuestra información y eso nos va a permitir luego, si es que es el caso, proceder a la moderación. Y en la moderación ahí vamos a poder saber cuál es la metodología que más conviene de acuerdo al tipo de datos que estamos analizando. Entonces, en este sentido, para esa parte de análisis exploratorio, Seaborn es bastante útil y de hecho proporciona visualizaciones bastante atractivas visualmente y que también son llamativas como para ir introduciendo a las características de la información a los lectores y ellos también pueden entender bien cuáles son las limitaciones que vienen y cuáles son las posibles metodologías que debemos usar para poder entender estos datos. Otra tipo de gráfica que es bastante utilizada y ya tiene que ver más con el establecer qué tipo de estructura hay en los datos, por ejemplo, si hay correlaciones entre las variables, entre los puntos de datos, es justamente este heatmap. El heatmap básicamente es igual a un grid de cuadrados, como ustedes lo pueden ver, en donde por cada renglón y cada columna tenemos básicamente la matriz de variables que está en el data frame. Sobre el eje, la diagonal de este grid es básicamente la comparación de la variable consigo misma. Si se compara la variable consigo misma, obviamente vamos a obtener una correlación de 1, que es el máximo, como pueden ver ahí en la escala de color. Entonces, así en esta matriz ya pueden ustedes evaluar cuál es la correlación que hay entre cada una de las variables consigo misma y con respecto a todas las otras presentes. Y de esta forma pueden ustedes establecer, bueno, qué variables son las que realmente son más importantes. Ya que, por ejemplo, si ustedes tienen tres variables y dos de ellas están altamente correlacionadas con la primera, pues de hecho es un poco redundante el tener las tres variables. De hecho, ustedes pueden quedarse con una sola y sabrían que las otras dos siguen el comportamiento de la tendencia de la primera. Todas estas consideraciones son importantes porque luego, cuando tienen mucha información, muchas variables, es frecuente recurrir a métodos de reducción de variables, por ejemplo, el método de componentes principales, en donde básicamente se analiza la correlación de las variables para formular un nuevo conjunto de variables que representen la mayor varianza dentro de su información. De esta forma, ustedes simplifican el análisis. Podrían pasar de tener 1000 variables a quizás nada más tener unas 100 variables. Y esto tiene varias ventajas desde el punto de vista del tiempo de análisis y también de los recursos computacionales que se estén realizando. Bueno, eso es adelantarse un poco más a esa parte justo de las aplicaciones de todos estos tipos de algoritmos para el procesamiento de la información. Aquí en esta parte está nada más un elemento importante tener en consideración eso, que este tipo de gráficas como el heatmap nos ayuda justamente a hacer ese primer análisis en una forma visual y que sea fácil de replicar también por otros. Aquí, ¿cuál es la diferencia respecto al heatmap anterior? De que se colocaron etiquetas a cada uno de los cuadros con el valor de la correlación correspondiente. Y vemos que, por ejemplo, si comparamos esta variable body mass con la de build depth, vemos que hay una correlación negativa entre ambas variables, es de menos 0.47. Bueno, eso fue un pequeño y breve discusión y revisión de los elementos principales de Seaborn. Ya queda de ustedes el adentrarse más en la documentación de esta librería y también hacer ejercicios adicionales. Como ya se ha señalado muchas veces, en Internet, en línea, ustedes van a encontrar mucho más material, más ejercicios, más casos de uso, en donde pues ustedes pueden ver las funcionalidades y también la flexibilidad que tiene este tipo de librería para la visualización de datos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.